Hola, soy Elki y hoy tenemos un tema muy interesante para aquellos que están buscando mejorar su proceso de contratación y encontrar el mejor talento para sus negocios. Cómo utilizar prompts para ayudarte a encontrar talento, cómo redactar una oferta de trabajo e incluso cómo prepararte para la entrevista. Como recordarán, en nuestro video anterior nos adentramos en ese mundo fascinante de crear planes de negocio utilizando el modelo Canvas. Y en el video previo a ese exploramos el poder de los prompts, esta vez para encontrar clientes potenciales y así empezar a darle forma a esa idea de negocio o nuevo producto o servicio que quieras lanzar. Ahora es momento de enfocarnos en la siguiente etapa crucial, que es encontrar gente, encontrar talento humano que impulse tu empresa hacia el éxito. Para este primer prompt he considerado varias variables. La primera de ellas es el detalle del tipo de negocio. Si es online, si tiene local y dónde está ubicado, si es una organización incluso sin fines de lucro o es solamente una idea de negocio a la que quieres darle forma. La segunda variable importante son los objetivos. Detállalos. ¿Y cuáles son los desafíos a los que te enfrentas actualmente? Incluso si ya cuentas con personas, ¿qué roles ocupan en la organización y sus habilidades? Además, es esencial que consideres la cultura de tu empresa y los valores que quieres promover dentro de tu equipo, ya sea que los incluyas en los prompts o no. Y por supuesto, puedes agregar las variables que se ajusten a tu negocio o curiosidad. Recuerda poner en pausa el video para que te dé tiempo a escribirlo en tu herramienta de inteligencia artificial favorita. Como en videos anteriores, mi recomendación es que las preguntas que él te propone las escribas en un documento de Word o en un Notepad y las vayas respondiendo a conciencia. De esta forma vas a ayudar a la inteligencia artificial para que pueda darte respuestas más precisas. Aún así, la inteligencia artificial me ha presentado una primera propuesta basándose en los datos que yo le he dado, como mis objetivos, el tipo de negocio y mi situación actual. Si una vez tengo los roles que me sugiere ChatGPT y te cuesta decidir, el siguiente prompt podría ser preguntarle de todos los roles que te ha sugerido, que te hiciera una clasificación de los roles prioritarios. Ahora, el siguiente paso sería buscar ese talento a través de una buena oferta laboral para atraer personas cualificadas y para finalizar, preparar una buena entrevista para quedarte con la mejor persona para ese puesto. Te presento este segundo prompt. Aquí es donde debes definir el cargo que buscas, describir las habilidades requeridas y la experiencia necesaria. Destaca sobre todo los beneficios únicos de trabajar en tu empresa y la cultura organizacional que la caracteriza. Otra recomendación es que trabajes en un mismo chat, dado que a medida que vayas respondiendo a sus preguntas, le será mucho más fácil darte respuestas más específicas y acorde a tus necesidades. Ya tenemos nuestro anuncio para el puesto que necesitamos y ahora toca colocarla en una plataforma de empleo, en anunciarla en LinkedIn, por ejemplo, o puedes ir a la bolsa de empleo de una universidad en tu ciudad. Si es tu primera vez, una recomendación es que hables con tu gestor antes para que te actualice en referente a las ayudas o subvenciones que estén vigentes, así también como cuáles son las normativas actuales y cualquier otra recomendación legal. Los contratos a firmar, cómo dar de alta al trabajador en la seguridad social, etc. Cuéntame en los comentarios cómo te ha ido con los resultados de los prompts y si te han sido útiles y qué agregarías para hacerlos aún mejores. Una vez ya hayas atraído a las mejores candidatas y candidatos, es hora de poner a prueba sus habilidades y evaluar su potencial a través de una entrevista efectiva. Y para ello podríamos utilizar un prompt que nos guíe según cada rol y te propongo el siguiente.
Por último, una vez finalizada la entrevista, podrías compartir tus resultados con ChatGPT para que al final él te pueda dar sus sugerencias y así facilitarte la toma de decisión. Es un punto de partida para quien empieza un negocio o empieza a gestionar personas y a través de la inteligencia artificial puedas hacer que esa labor de elegir talento sea un poquito más sencilla. Como última reflexión, formar un equipo de trabajo excelente lleva tiempo. Aunque ChatGPT te proponga sus soluciones, el trabajo en equipo, la coordinación, la motivación y el éxito a largo plazo lleva trabajo y compromiso por parte de todos los miembros y sobre todo un buen liderazgo. Gracias por ver el vídeo, espero que te haya sido de utilidad y te haya inspirado a utilizar prompts y activar tu curiosidad. Gracias por tu like, por compartirlo, te leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente.